Objeto. SCP-500. Clasificación. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-500 debe ser almacenado en un ambiente frío y seco, y debe evitarse el contacto con luces brillantes. Solo se permitirá el acceso a SCP-500 a personal con acreditación de seguridad de nivel 4 para prevenir su mal gasto. Descripción. SCP-500 es una pequeña lata de plástico que al momento de escribir este reporte contiene 47 píldoras rojas. Una píldora tomada oralmente curará todas las enfermedades del sujeto en un plazo de 2 horas, donde el tiempo exacto dependerá de la gravedad y la cantidad de enfermedades que posea el sujeto. A pesar de las extensas pruebas, todos los intentos de sintetizar más de lo que se piensa que podría ser el ingrediente activo de SCP-500 han fracasado. Nota del Dr. Klein. El personal SCP bajo nivel 3 tiene desde ahora prohibido manipular a SCP-500. No debe ser usado para curar resacas. Contágiate con SIDA y entonces pide permiso. Solicitud 500-1774-K. El Dr. 500-0022-F solicitó una píldora de SCP-500 para realizar pruebas con SCP-038. La solicitud ha sido aprobada. Solicitud 500-1862-B. El Dr. Year solicitó una píldora de SCP-500 para realizar pruebas en SCP-914. La solicitud ha sido aprobada. Solicitud 500-2354-F. El Dr. solicitó una píldora para realizar pruebas con SCP-253. La solicitud ha sido denegada. Solicitud 500-5667-E. El Dr. Gibbons solicitó 2 píldoras para su botiquín personal. La solicitud ha sido denegada. Anexo 500-1. Se ha autorizado el uso de 2 píldoras para usarse con SCP-008. Como resultado de la realización de una serie de pruebas en sujetos clase D infectados con SCP-008, parece ser que incluso en los estados más avanzados de la infección basta una sola píldora para lograr la cura total. Al momento de esta inscripción el número de píldoras es de 57. Dr. 500-0021-D. Anexo 500-2. Se ha autorizado el uso de una píldora para usarse con SCP-409. SCP-500 fue probado en el sujeto 409-D5 que fue expuesto a los efectos de SCP-409. Se logró la recuperación completa. Ver anexo 409-1. Al momento de esta inscripción el número de píldoras es de 56. Dr. 500-0021-D. Anexo 500-4. Solicitud 500-1774-E. Aprobada. Se ha autorizado el uso de 5 píldoras para usarse con SCP-038. Se ha determinado que SCP-038 es capaz de duplicar SCP-500. Sin embargo, el éxito de las píldoras duplicadas es limitado. Las píldoras duplicadas solo son efectivas el 30% de las veces, con su efectividad descendiendo mientras más tiempo pase entre la clonación y su uso. En el 60% de los casos donde la infección es permanente, los síntomas de la infección permanecen, aunque la infestación adicional es neutralizada. Se recomienda que todo el personal que sufra de enfermedades incurables consuma repetidas dosis de las píldoras clonadas con SCP-038, ya que el suministro de SCP-500 es extremadamente limitado. Las 5 muestras de SCP-500 usadas en las pruebas fueron devueltas. Al momento de esta inscripción el número de píldoras es de 56. Anexo 505. Durante los experimentos con SCP-038, una píldora fue robada por el miembro de personal D para, según se informa, curar una resaca. Se sugiere un control más estricto para las muestras de SCP-500 usadas en otros proyectos. D ha sido terminado. Al momento de esta inscripción el número de píldoras es de 55. Anexo 506. Se ha autorizado el uso de una píldora para usarse con SCP-231-4. Al momento de esta inscripción el número de píldoras es de 54. Anexo 507. Se ha autorizado el uso de una píldora para el experimento 447-A. Al momento de esta inscripción el número de píldoras es de 53. Anexo 508. Se ha autorizado el uso de una píldora para usarse con SCP-208.
Al momento de esta inscripción el número de píldoras es de 52. Anexo 509. Solicitud 500.862, aprobada. Una píldora fue colocada en SCP-914 con la configuración fina. El objeto resultante ha sido clasificado como SCP-427. Al momento de esta inscripción el número de píldoras es de 51. Anexo 510. Se han extraído 5 píldoras para el proyecto Olimpia, aunque solo 2 fueron usadas, las 3 restantes serán devueltas a la brevedad. Luego de su retorno el número de píldoras será 49. Anexo 511. Se ha autorizado el uso de 2 píldoras para el experimento 217. Al momento de esta inscripción el número de píldoras es de 47. Anexo 512. La solicitud de investigar SCP-500 por compulsión mental que conduce a fijación obsesiva se ha denegado por considerarse trivial.